Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente charla. El tema que nos van a tratar los tenemos acá. Lo voy a presentar primero a el licenciado Juan Liach, egresado del Colegio de El Salvador, licenciado en Sociología en la Universidad Católica Argentina y de Economía en la Universidad de Buenos Aires. Investigador del Instituto de Itela, de la Fundación Mediterránea y miembro de carrera investigador del CONICET. Además, se desempeñó como jefe de asesores del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación. Luego accedió al cargo de secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía durante la gestión de Domingo Cavallo, para ser designado posteriormente viceministro de Economía. Fue designado por el presidente Fernando de la Rúa como ministro de Educación. Asumió el cargo el 10 de diciembre de 1999. Paralelamente con su actividad, ha publicado 5 libros. Además, elaboró 30 trabajos académicos sobre historia económica argentina, economía y sociología laboral, economía institucional, hiperinflaciones y programas de estabilización en reforma económica. También al licenciado Martín Lagos, licenciado en Economía de la UCA, posgrado en Columbia University, expresidente del Banco Central, consultor independiente. El tema de la charla es claves para el desarrollo argentino, futuro y contribución del agro. Bueno, buenos días a todos. Comienzo, obviamente, agradeciendo a la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales la invitación. Para participar en este evento. Moret decía que lleva 27 años de actividad. Bueno, no pude dejar de sentir cierta envidia. Juan Liach y yo llevamos más de 40 y nos acordamos de algunas cosas anteriores a Internet. No había computadoras y por lo tanto mucho de lo que se va a mostrar ahora, para hacer un trabajo había que hacerlo a mano o en todo caso con una sumadora, una calculadora manual. Pero había algunas cosas que funcionaban mejor. Por ejemplo, los funcionarios del INDEC trataban de hacer lo mejor posible por reflejar la realidad en las estadísticas. Probablemente muchos funcionarios del INDEC ahora también lo hagan y sientan vergüenza de lo que pasa a nivel de sus directivos. Pero es una diferencia que no quiero dejar de remarcar. Sobre el tema del panel, claves del desarrollo argentino, futuro y contribución del agro, nos vamos a dividir más o menos el tiempo por mitades. Yo les voy a hablar del pasado, bastante del pasado, pero también voy a tratar de terminar mostrándoles dónde estamos parados hoy, con vistas al futuro. Y Juan les va a hablar más bien del futuro. Y para hablar del pasado me voy a referir al resultado de algunas investigaciones que hemos hecho con Juan en los pasados 2 o 3 años, una de las cuales, en realidad nuestro primer trabajo, se publicó en un libro con el título que aparece en pantalla, que más que, digamos, más que mirar o tratar de conseguir ese libro, yo les sugiero que ingresen en el sitio de internet, que ahí figura, donde hay una versión electrónica mejor presentada, con gráficos a color, etcétera, de todo lo que ha sido este trabajo. Y voy a empezar directamente por... A ver cómo funciona. Ahí está. Esta investigación ha tenido como objetivo establecer cuándo y cuánto se retrasó la Argentina cuando nosotros la miramos a largo plazo respecto al mundo más desarrollado y también incluso respecto a nuestros vecinos u otros países que han tenido un desempeño mejor en su economía. También los porqués de este retraso y dónde estamos parados hoy. La historia, gracias a, como decía, a la computación y a la tarea de muchas personas que han trabajado en la estadística, se puede resumir en esta figura, que espero que ustedes la vean claramente desde sus lugares.
Allí hay una línea roja que revela la evolución a lo largo de 140 o 150 años de lo que se llama el ingreso per cápita de los 16 países más ricos del mundo. Y en azul hay es la línea del ingreso per cápita de la Argentina. La línea negra es el cociente de ambas, la Argentina en el numerador, el mundo desarrollado en el denominador, y por lo tanto, cuando esa línea negra sube, es que vamos progresando respecto al mundo, cuando está estable, es que estamos creciendo más o menos igual que el mundo, y cuando cae, es que nos retrasamos. Y hay un par de huecos ahí, voy a ver si esto funciona. Hay un par de huecos acá que tienen que ver con las guerras mundiales que han sido eliminadas por un tema de claridad del gráfico. Las guerras provocan enormes disrupciones en los flujos comerciales y recesiones en algunas partes del mundo, enormes movilizaciones en otras partes del mundo, y esto hace que estas curvas, tanto la del mundo como la de la Argentina, pierden la perspectiva y el gráfico se ensucia. Aquí se ve claramente el fenómeno de la Argentina, bisabuelos, yo diría, o tatarabuelos, cuando, merced a la revolución tecnológica del vapor, la navegación de los trenes, la inmigración, la llegada de capitales y la ocupación de miles de hectáreas a la agricultura, creció más rápidamente que el mundo, en un proceso que duró 40 años, y en el cual la relación del ingreso per cápita de Argentina pasó de aproximadamente un 70% de lo que eran los países ricos a el entorno de 90%. Inclusive algún año particular ahí, la Argentina superó el nivel de ingreso de estos países. Luego viene un periodo que va hasta mediados de la década del 30, donde Primera Guerra Mundial mediante y crisis mundial, como fue la de 1930 mediante, la Argentina más o menos se comportó igual que el conjunto del mundo desarrollado, es decir, dejó de tener esta performance de estrella, pero podríamos decir, para usar una terminología futbolística, siguió jugando en primera. Veníamos del descenso, ¿no es cierto?, y hasta mediados de la década del 30, es decir, hasta que el mundo sale de su gran crisis, la Argentina todavía tenía un ingreso per cápita que era más o menos un 85% de lo que era el promedio de los países más ricos. Obviamente, el promedio de países más ricos es un agregado de 16 países donde también hay movimientos, por lo tanto, hay que considerarlo de esa manera. No es solamente contra los Estados Unidos, sino contra países de Europa que en aquel momento venían más rezagados, se fueron adelantando, algunos se fueron retrasando entre sí. El país más rico en aquellos momentos era Inglaterra, no Estados Unidos, ¿no es cierto? Y acá en esa línea roja también estaba, por ejemplo, Italia o Francia, que tenían ingresos mucho menores, pero iban creciendo. El retraso de la Argentina comienza claramente luego de mediados de la década del 30, o sea, cuando el mundo sale de la recesión mundial, porque el mundo sale a una velocidad indicada por la pendiente de esa línea roja, que prácticamente duplica el crecimiento de la Argentina per cápita. Y ahí comienza un lento tobogán. Ahí empezamos a rezagarnos, ya a finales de la década del 30, ya en la década del 40, ya en la del 50. Cuando llegamos a 1961-62, desde 1932-33, han pasado 30 años en los cuales, sin darnos cuenta, o tal vez dándonos cuenta, perdimos en esta relación y nuestro ingreso per cápita volvió a bajar a aquel 60%, 70% del nivel de los países ricos que teníamos por 1870 más o menos. Dije sin darnos cuenta, en realidad nos íbamos dando cuenta. La estadística, por supuesto, no era tan completa como la de ahora, pero cuando nosotros hicimos este trabajo con Juan, uno encuentra literatura sobre el retraso de la Argentina ya desde 1950, 1960, o sea, había gente que estaba estudiando este fenómeno, que lo percibía y lo estaba estudiando. Aquí hay un periodo
Hay unos 11 años muy buenos de la Argentina, el crecimiento de Argentina se acelera, igual al crecimiento mundial, se ponen las líneas paralelas y por lo tanto la línea negra se horizontaliza desde 1964 a 1974, gobiernos de distinta naturaleza, pero luego vienen 15 o 16 años catastróficos, 1975 a 1990, donde no solamente la Argentina pierde el tren, cae, la línea azul disminuye, como ustedes pueden ver, el ingreso per cápita de 1990 era menor que el de 1975, y por lo tanto, ahí sí, ya esto no fue un tobogán, era una montaña rusa cayendo, ¿no es cierto? Llegamos aproximadamente un ingreso per cápita del orden del 30 o 40%, lo que es los países ricos. Y finalmente hay unos últimos 20 años, 2 décadas, donde el mundo se frena un poquito su crecimiento y nosotros tenemos algunas características singulares. Algunos periodos de gran crecimiento, ¿no es cierto?, seguidos de recesiones profundas y seguidos de otros periodos de crecimiento. Es decir, de golpe, crecer al 6 o al 7% por año, la economía no parecía extraño, pero también de golpe caíamos 7, 8, 9 o 10%. De todas maneras, gracias a esta mezcla de periodos de alto crecimiento, uno podría decir que el crecimiento de la Argentina, la Argentina dejó de retrasarse, al menos de la manera catastrófica como se había retrasado en los 15 años anteriores. Bueno, esto es simplemente la descripción de estos periodos. Aquí puse el mismo gráfico respecto de Chile para que ustedes vean que el retraso de la Argentina contra algunos vecinos no tuvo el mismo carácter, pero sí al final se nota claramente. Es decir, contra Chile, la Argentina venía siendo más rica que Chile consistentemente, 25% más rica que el ingreso promedio de un chileno. Ellos, a mediados de la década del 80, ponen en marcha un conjunto de políticas que los ponen en un trayecto virtuoso, que es cuando la Argentina retrasa sus reformas hasta la década del 90, y ahí Chile claramente nos pasa, y ahora el ingreso promedio de un argentino es 25% menor que el de un chileno. Comparaciones como estas se pueden hacer infinitas con infinitos países. ¿Ha sido la Argentina la peor de todas? No. Le hemos ganado a 40 o 50 países, pero prefiero ni mencionarlos porque, digamos, están entre los países más pobres del mundo. La verdad es que nos hemos atrasado de manera consistente con respecto a 100 países entre los que se encuentran los más avanzados del mundo, los más relevantes y la mayoría también de nuestros vecinos. Buscando las causas y explicaciones, revisamos con Juan más o menos 30 hipótesis que tienen que ver con distintas teorías u observaciones. Muchas tienen que ver con la manera como se manejó la política económica, decisiones que afectaron a la economía, a la macroeconomía, ¿no es cierto? Cuestiones que tienen que ver con el exterior, es decir, algunas cosas que nos vinieron de afuera, algunas cuestiones llamadas estructurales, una economía demasiado primaria, un desarrollo industrial insuficiente, etc. Hay 30, y a lo mejor uno podría poner 10 más o agruparlas de otra manera. Esto requirió, por supuesto, leer lo que estaba escrito sobre estas distintas hipótesis o causas y buscar la estadística. Y gracias a la estadística y a la computación hemos podido llegar a algunas conclusiones. Hicimos algo de econometría, ¿no es cierto? Hicimos un montón de gráficos que ustedes, si entran al sitio de internet, los van a poder ver. Y salen dos grupos de conclusiones. Primero, ¿cuáles serían las hipótesis y variables donde no parecería haber el causal de este retraso? Notablemente, uno diría, invertimos poco, mayor o menor inversión. Los precios internacionales fueron más altos o más bajos a lo largo de esta historia. El tipo de cambio real, dólar caro, dólar barato. La legislación laboral fue mejor o peor. La industria participó más o menos en el Producto Interno. El gasto público fue muy alto o muy bajo. La balanza comercial. Y después las hipótesis de tipo política. ¿Es el peronismo o no es el peronismo? ¿No es cierto? ¿Son los gobiernos militares contra los civiles?
La realidad es que ninguna de estas cosas que mencioné se asocian a largo plazo, en 130 o 140 años, con el retraso de la Argentina. No quiere decir que no impacten. En cada momento, cada una de estas cosas que acabo de mencionar, por supuesto que impactan en la economía, y si no, fíjense en este último ciclo, el impacto de los altos precios internacionales de nuestros commodities en lo que ha sido estos últimos años. Pero cuando uno mira 140 años, no hay un impacto sistemático. ¿Qué quiero decir? Que hay periodos de atraso y de adelanto con alta inversión y con baja inversión, con altos términos de intercambio, con bajos términos de intercambio, con dólar caro, con dólar barato. Ni que hablar de la política. Tenemos retraso con peronistas, con no peronistas, con militares, con civiles, con radicales o con desarrollistas, ¿no es cierto? Es decir, no hay aquí una asociación. Fíjese este grafiquito. La línea negra que es la que muestra el deterioro de la Argentina. Aquí no están eliminadas las guerras, por lo que veo, y por lo tanto... Pero de todas maneras, es la línea que vimos en el gráfico anterior. Y la roja son nuestros términos de intercambio, los precios de los commodities de exportación contra los precios de importaciones. Fíjense que hemos tenido periodos de muy buen desempeño en la economía con precios altos de commodities y con precios muy bajos, ¿no es cierto? Como que también hemos tenido periodos, por ejemplo, la década del 90, la economía tuvo algunos años muy buenos de desempeño con precios bajos. Y también hay algunos periodos de retraso, ¿no es cierto?, marcado, con ciclos de precios altos y ciclos de precios bajos. Entonces uno diría, a largo plazo aquí no hay... a ver, los mayores o menores precios de nuestras exportaciones no es el factor que determina el retraso de la Argentina. Por lo menos no es lo que la estadística muestra, ¿cierto? Más allá, insisto que en el corto plazo esto puede haber tenido impacto. Dólar alto, dólar bajo, la misma historia. Acá el retraso está marcado en la línea de arriba y la línea negra es el tipo de cambio real. Bueno, miren lo que era el tipo de cambio real cuando la economía argentina estaba en el cénit de su desarrollo. Y luego hay periodos de tipo de cambio altísimo que coinciden con periodos de retraso y periodos de tipo de cambio alto que impulsan la economía o que la ayudan. De nuevo, no hay una asociación a largo plazo entre estas dos variables. Con respecto a la participación de la industria, nuevamente, sube, baja, pero no tiene asociación con el retraso. Y así podría citar cada una de estas 30 hipótesis, o la mayoría de ellas, ¿no es cierto? Hay gente que dice, el retraso fue por el retraso institucional, las revoluciones, los golpes de Estado. Bueno, la realidad es que después de 1983 podemos decir tenemos un sistema institucional que funciona un poco mejor y sin embargo hemos tenido periodos de tremendo retraso también bajo la Constitución funcionando o tratando de que funcione. El segundo grupo de conclusiones son los factores donde sí hay una asociación clara y visible en el largo plazo. Y hablo de los domésticos, sobre todo, no me voy a referir al impacto de las guerras, que por supuesto lo tuvieron, pero aquí sí, cuando uno mira a largo plazo los gráficos, uno ve que el aumento del proteccionismo y el proteccionismo excesivo de la economía, y sobre todo cuando es discriminatorio contra los sectores exportadores, ahí sí se nota claramente la asociación. La Argentina se retrasa cuando el proteccionismo se hace excesivo y la Argentina funciona mejor cuando el proteccionismo es menor. El otro factor que es claramente asociado es la inflación. La inflación de 2 dígitos, de 3 dígitos, de 4 dígitos, las hiperinflaciones que hemos tenido están claramente asociados a los periodos de más retraso. Y finalmente la volatilidad o la inestabilidad, esta costumbre que tenemos de hacer políticas macroeconómicas insostenibles, que cada 5, 6, 7, 8, 10 años nos obligan a hacer grandes ajustes. Es decir, la volatilidad en el crecimiento también está asociado al retraso. Acá la línea negra está indicando el retraso de la Argentina, es la que hemos visto desde el primer gráfico. En este caso el gráfico comienza en 1913 o 1914. Y la línea roja muestra la participación del comercio exterior en el producto de la Argentina, es decir, es un indicador de apertura de la economía. A más baja, menos apertura, menos comercio exterior.
claramente, cuando el mundo, luego de la crisis del 30, hace proteccionismo, y Argentina hace ese proteccionismo, siguiendo, digamos, lo que fue la tendencia mundial, la reacción de los países frente a la crisis, la Argentina comienza a atrasarse. Y luego, nuestra economía sigue cerrada, después de la Segunda Guerra Mundial, durante varias décadas, ahora sí, un poquito en contradicción, mientras el mundo lentamente se iba abriendo e iba impulsando el comercio mundial, lo cual explica en parte el gran crecimiento del producto de los países avanzados entre los años 40, 50, 60, la Argentina sigue con su economía muy cerrada y el retraso se hace manifiesto. Fíjense, muy rápidamente, este gráfico tiene un montón de países allí. Tiene a Chile, a Brasil, a Uruguay, a Nueva Zelanda y a la Argentina. La Argentina es la línea verde. Todos estos países han sido igualados, su comercio exterior a producto ha sido igualado en la década de 1920, en 100. No es que estaban igualmente abiertos, pero hemos igualado su índice a una base 100, una base común. Y ahí tenemos la historia para adelante. Nosotros, con respecto a la década de 1920, este es el país que más pierde comercio en relación a su producto, y además, cuando los otros países comienzan a abrir sus economías, a hacer reformas proexportadoras y comienzan a recuperar el nivel de comercio, muchos de ellos, acá está el 100, fíjense que la mayoría de ellos ya han llegado a tener el comercio exterior que tenían en la década del 20. Nosotros empezamos más tarde, siempre atrás de todo el mundo, y todavía no hemos llegado a los niveles, todavía estamos 20% por debajo en la medida de comercio producto que teníamos en la década de 1920. Contra la inflación, bueno, este gráfico no requiere muchas explicaciones, la línea negra es el retraso de la Argentina, las columnas marcan la inflación. Para que ustedes se hagan una idea, esta línea que está acá es una inflación del 50% por año, y aquella es 300% por año, la que está más arriba. Claramente, la aceleración inflacionaria que comienza aquí en la década del 50 y que continúa en los 60 está asociada con el retraso de la Argentina y la mega inflación sistemática de los años 75 en adelante hasta el 90-91 está asociada clarísimamente al descalabro, a la catástrofe de aquellos años. Aquí hay algunos indicadores de volatilidad, no los voy a comentar. Y luego tenemos estas últimas 2 décadas. Con esto me voy aproximando al final de mi charla. La década de 1990 y la década del siglo XXI. Si ustedes le preguntan a alguien del gobierno actual si su gobierno se parece al gobierno de Menem, le va a decir, de ninguna manera, somos la antítesis. Es un gobierno privatista, entreguista, etcétera, 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 malvado, perverso, y nosotros defendemos los intereses nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. El rol del Estado, lo que fuera. En ambas, sin embargo, en ambas décadas, hubo periodos de crecimiento brillante y también tuvimos unas brutas recesiones. Cada década tiene sus factores propios de crecimiento. La década del 90 tuvo el boom privatizador y un boom de inversión, con pocos antecedentes, parte de lo cual lo hemos gozado en estos últimos años. La década del siglo XXI es la década del crecimiento de los commodities y un boom de consumo. Sin embargo, ambas décadas se parecen entre sí y se diferencian de las anteriores en 2 cosas. Fueron décadas de mucho más comercio exterior, como lo vimos en los gráficos, es decir, fueron décadas donde sucesivas reformas arancelarias fueron disminuyendo las barreras a la importación y los controles de cambio, y por lo tanto el comercio exterior creció mucho en comparación con el pasado, a pesar de que crecimos en comercio exterior menos que nuestros vecinos, pero el progreso fue evidente. Y por otra parte fueron décadas de muchísimo menor inflación. De hecho, la década del 90, con el régimen de convertibilidad, llegó la inflación a valores internacionales, y esta década, por lo menos hasta 2007, tuvimos una tasa de inflación considerablemente menor de lo que habíamos visto en los 70s, en los 60. Inflaciones de 4, 5, 6, 8%.
La conclusión es que hoy nuestro ingreso per cápita está aproximadamente al nivel de un 40% del de un norteamericano o de un país desarrollado. Esto, por supuesto, requiere, digamos, tomar un tipo de cambio. No es al tipo de cambio de 9 pesos con 20, no es al tipo blue. Al tipo de cambio blue somos mucho más pobres, estaremos al 20% de los países ricos. Pero la realidad es que el tipo de cambio blue es una realidad del mercado, pero no es la realidad de las compras y ventas. Si nosotros viajamos en subterráneo a 2 pesos 50, un norteamericano viaja a 2 dólares 50. O sea que el tipo de cambio que iguala el poder de compra de un argentino con un norteamericano es de un peso por dólar. El viejo tipo de cambio de la convertibilidad. 9 por dólar se aplica a un celular o a un auto. En el medio están los tipos de cambio que igualan el poder de compra de los alimentos, de la ropa, de los servicios. Más o menos, hoy en día, haciendo la comparación en la canasta de consumo, el tipo de cambio que iguala los poderes de compra de un argentino con un norteamericano es alrededor de 4 pesos por dólar. A ese tipo de cambio estamos más o menos a un 40% del poder de compra de ellos. La pregunta es, ¿cómo seguimos acá para adelante? La realidad es que de 2007 para acá, proteccionismo e inflación, que son los dos factores más asociados al retraso de la Argentina, han estado en alza. Con toda su carga de pérdida de competitividad, de sesgo antiexportador, ¿no es cierto?, de dificultad para hacer negocios, como es el tema de inflación, de pérdida de financiación, etcétera. De manera que, desde este punto de vista, la perspectiva no es muy alentadora, lo cual no quiere decir que no la podamos corregir. Ojalá lo hagamos a tiempo. Gracias.